Hola, hola, gente creativa. Volvimos en modo podcast luego de la realización de nuestro evento Infancia y Comunicación 2025. Sesionó en La Habana del 11 al 13 de febrero y reunió a realizadores, comunicadores, periodistas, emprendedores y disímiles proyectos dedicados a temas infanto-juveniles. Hoy retomamos el tema de la comunicación de desastres naturales y precisamente tenemos en el podcast de Creativa a la doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Badía, quien además es profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y presidenta de la Cátedra de Radio del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Con Creativa, les va. Preguntas y respuestas. Ana Teresa Badía en el podcast de Creativa. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la educación y preparación de los jóvenes ante desastres naturales y cómo pueden utilizarse de manera responsable? El tema de los medios de comunicación y los sitios de redes sociales en la educación y preparación de los jóvenes ante desastres de origen natural es muy importante porque sin dudas tienen un papel decisivo, sobre todo en la comunicación de riesgo con carácter más preventivo y luego en la comunicación de crisis cuando se produce cualquier situación anómala que en este caso afecte a una organización o a sectores poblacionales. En todas las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, entre los medios de comunicación sobresale la radio en los momentos de crisis o en los momentos de desastres de origen natural, y en el caso de las redes hay un consumo interesante de WhatsApp y de la red Facebook. También Telegram está emergiendo durante los últimos tiempos. Es explicable el consumo de Telegram porque tiende a gastar una menor cantidad de datos. Yo creo que es muy importante, es trascendente el papel de los medios de comunicación. De hecho, estamos trabajando en la consolidación de una especie de guía o de una especie de principios teórico-metodológicos que deben tener los medios de comunicación en cuenta a la hora de las coberturas o el abordaje de la comunicación de riesgo. En esto es muy importante también las investigaciones que venimos realizando desde el año 2018 que vienen a sostener muchos de estos hallazgos con relación al papel de los medios de comunicación, que tienen que caracterizarse por la inmediatez en las coberturas, por el despliegue de historias de vida, por el tema de el sentimiento humano, por el tema sobre todo de la ética, de los recursos humanos, de los recursos económicos, de la posibilidad del acceso a las fuentes, de la concepción de los medios con carácter organizacional. En fin, hay varios elementos que no solo nos están confirmando el papel que desempeñan los medios de comunicación en las redes sociales, sino también en la cobertura. Y yo creo que en esto es muy importante, además, la inserción en este tema de nuestro programa de educomunicación o de educación para la comunicación. Es muy importante las acciones que se hagan para educar en la comunicación a los jóvenes y a los diferentes sectores poblacionales. ¿Qué estrategias específicas recomiendas para presentar información sobre desastres naturales de manera que sea comprensible y no genere pánico entre los más jóvenes? Con relación a las estrategias específicas para presentar información sobre desastres de origen natural con destino a los más jóvenes, yo creo que primero hay que aprender a segmentar los públicos dentro de las estrategias de comunicación de riesgo y de crisis, porque es uno de los elementos que hemos detectado como una debilidad. No se segmentan los públicos en las estrategias, en los planes de comunicación, en las campañas, y eso obviamente trae como resultado que se obvien algunos sectores poblacionales, sobre todo las comunidades infantiles que necesitan un lenguaje
diría yo, muy específico. Lo otro es la manera más lúdica, más entretenida, más llamativa con que hay que presentar los mensajes a las comunidades más jóvenes, sobre todo en tiempos en los cuales las nuevas estéticas audiovisuales están ganando espacio entre ellos. Lo otro es que hay que pensar en qué dispositivo lo hacemos. Las investigaciones que hemos hecho también nos están confirmando que los jóvenes tienden a consumir más informaciones a través, por ejemplo, de dispositivos móviles. Y eso es un desafío porque a la hora de que diseñemos esos mensajes, hay que tener en cuenta también el canal de consumo que tienen los jóvenes con relación a la información que les estamos transmitiendo. ¿Cuáles son las principales diferencias que debe considerar o enfatizar al comunicar información sobre desastres naturales a niñas, niños y adolescentes en comparación con un público adulto más genérico? Las principales diferencias que hay que considerar o enfatizar a la hora de comunicar sobre desastres de origen natural a las niñas, los niños, los adolescentes, si se les compara con un público adulto, yo creo que es la propia segmentación, que todavía no se hace lo suficientemente bien en el tema. Los niños necesitan una manera de comunicarse con ellos, necesitan sus canales, también los adolescentes lo hacen de manera diferente y el público adulto más genérico lo hace también diferente. Un tema que a mí me gusta siempre incluir en este tipo de preguntas es el relacionado con la necesidad de acercar a los niños, las niñas, los adolescentes el lenguaje científico. Hay que hacerlo más comprensivo para ellos y eso es todo un desafío, porque a veces escribir o transmitir un mensaje de manera que sea más comprensible es mucho más difícil. Y lo otro tiene que ver con lo que he argumentado en otras oportunidades, que tiene que ver con un mejor uso de las narrativas, de las nuevas narrativas y estéticas en la era de la convergencia digital, que son más consumidas por los niños y las niñas. Yo en el tema siempre recuerdo a Eduardo Galeano, y que él decía, por ejemplo, yo recuerdo mi infancia cuando leía aquellos libros y yo decía, pero qué aburrido. Y es por eso que dice Galeano que él en muchos de sus libros introducía muñequitos, él le llamaba muñequitos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer también a la hora de dirigirse a los niños, a las niñas, buscar lenguajes, buscar maneras que en este caso sean más, diría yo, eficaces a la hora de comunicárseles. Gracias a la doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Abadía, por llegarse al podcast de Creativa y compartir sus saberes con nosotros. Donna Cruz y equipo de Creativa, gracias por seguirnos. Gracias por la escucha.